necesarias para que cualquier organización, sea grande, pequeña, mediana, de índole público o índole privado, sea capaz de tomar buenas decisiones. Esas buenas decisiones, lógicamente, siempre están ancladas a que sean decisiones oportunas, decisiones eficaces, lógicamente rápidas, eficientes desde el punto de vista de uso de recursos. Y lo más importante, que esas decisiones se basen, como les digo, en los datos, en lo que realmente está sucediendo, en hechos reales. Estos hechos, vuelvo y repito, pueden ser positivos o negativos dentro de la organización. O sea, no siempre nos vamos a basar en circunstancias positivas y tomamos buenas decisiones. Las circunstancias negativas también nos permiten modificar nuestras acciones para alcanzar el éxito. A ver, durante nuestro desarrollo personal, de vida, etcétera, siempre estamos tomando decisiones, como ya habíamos comentado anteriormente. Estas decisiones afectan, en definitiva, nuestra situación futura, o el futuro se define en base a esas decisiones previas. Consecuentemente, nosotros debemos tratar de tomar decisiones que garanticen nuestro futuro desde el punto de vista económico. Si a mí me interesa la parte económica, desde el punto de vista de bienestar, ¿no es cierto? Si yo necesito una decisión de vida, en el caso de que decida casarme o comprarme un vehículo o una casa, qué sé yo, ¿no? Al final, como siempre, nuestros padres nos recuerdan que la clave del éxito en la vida es tomar buenas decisiones, pero no siempre podemos tomar buenas decisiones. O sea, el primer factor, somos humanos. El otro factor, en el caso de ustedes, igual yo, o sea, no porque tenga o voy a cumplir 54 años, significa que ya las decisiones que yo tomo siempre son buenas en comparación de las decisiones que ustedes toman. No es así, porque hay circunstancias en las que las decisiones que ustedes toman, así sean más jóvenes, pueden ser mucho más efectivas, eficientes que las mías, ¿no? De pronto yo tengo otros elementos que considero y ustedes en cambio no, y listo. O puede ser al revés, ¿no? O sea, es difícil catalogar que una decisión en función de la edad sea buena o mala. No obstante, en cuanto a edad, sí se tiene un poco más de experiencia, ¿no? Que de pronto en la mayoría de los casos uno podría tomar una decisión más adecuada. Recuerden, el hecho de haber seguido esta carrera, etcétera, etcétera, ya define su vida, ¿no? No obstante, hay personas que siguen una carrera, luego ven que necesitan seguir otra carrera para complementarse, ¿no? O una carrera porque de pronto no hubo cupo, en el caso que estamos viviendo a veces, y luego dicen, no, me doy cuenta que mi afición, por ejemplo, es más del derecho, y lógicamente luego siguen estudiando derecho. Pero lo que pretendemos, en definitiva, con las decisiones es tener un futuro, ¿no? El futuro que ustedes consideren que les conviene o que es el mejor para ustedes. Nadie les puede decir que alcanzar el éxito es tener dinero, familia. No se sabe, ¿no? Depende de las personas. A veces el éxito de las personas no se mide por cuánto tienen, sino por la forma como son como personas o cómo se sienten felices. A veces son felices con poco, se puede decir, hacen lo que quieran, disfrutan, viajan, etcétera, ¿no? Entonces, eso es relativo. Desde el punto de vista, en cambio, organizacional, ahí sí se mide en función de ganancias, pérdidas de ganancias, eso es notable. El ámbito geográfico que cubre esa empresa, ¿no es cierto? La imagen que tiene, etcétera, etcétera. Una decisión eficaz nos conlleva o nos lleva en una dirección que hace que la organización alcance sus metas, ¿no? Entonces, esas decisiones tienen que ver con muchos aspectos. Aspectos de producción para producir un nuevo producto o mejorar la producción de los productos que ya estamos trabajando. De paso, no se olviden, por favor, si tienen alguna inquietud, me lo dicen en cualquier momento, ¿no? No hay problema de que me interrumpan y estamos para eso. Vamos a alzar el volumen de pronto. Y de una vez, en el caso de que necesite el maximizador. Ya. Entonces, volviendo al tema, ¿no? Tomamos decisiones respecto a producción, perfecto. O sea,
como les digo, vamos a producir un nuevo producto. Hay muchas decisiones que están o son más complejas de tomar decisiones en cuanto a mejorar un producto que ya hemos producido, hemos fabricado. La forma de comercialización, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a hacer a través de una página web. La otra esperábamos que vengan nuestros clientes a nuestra oficina. Hoy, en cambio, podemos publicar y nosotros podemos ir a la oficina de nuestros clientes a ofrecer los productos, ¿no? Y respecto al personal, en este caso, decisiones relativas al salario, a la jornada laboral, a las responsabilidades, etcétera, ¿no? Todas esas decisiones afectan de una u otra a los costos de mantenimiento, las ventas, y eso tiene que ver con los márgenes de ganancia o de pérdida, ¿no? Entonces, muchas veces, si queremos ganar demasiado, por ejemplo, resulta que no vendemos. Consecuentemente, por tener o querer ganar demasiado, mejor vamos a perder. Entonces, la idea es generar un precio de venta que sea asequible, que sea manejable, que yo como organización gane y como usuario también vea que sea un precio conveniente. Preguntas sobre esto. A ver, ¿cuánto cuesta un disco sólido de 1 tera Western Digital azul? ¿Tienen alguna idea? Yo compré uno a 125. 125. ¿Hace qué tiempo? Ya de ser, a ver, unos 2 o 3 meses. Ah, y ahora, ¿cómo está el precio? El Western Digital azul de 1 tera. Subió dependiendo las tiendas, entre un 10% a 15% por el minado de criptomonedas en China. Ya, perfecto, me das una buena información. Entonces, normalmente hoy encontramos el costo de ese disco sólido, donde es más barato, por así decirlo, Mercado Libre, o tenemos un punto de referencia, están entre 145 y 150, 155 dólares, ¿no? Y no solo subieron los discos duros, que es un artículo que de pronto a nosotros nos interesa, subieron muchas cosas, ¿no? Muñecos, una serie de cosas, justamente por algunos inconvenientes, o justifican la subida las organizaciones de este buque carguero que se atravesó en el canal de Suez, ¿no? Y decían el impacto económico, etcétera, ¿no? Pero ustedes saben que más las organizaciones crean esas expectativas con el propósito de mejorar sus ganancias a costa de... Ya. Entonces, como vemos, el margen de ganancia de pronto normalmente se encuentra el disco ese entre 100 y 103 dólares si compro en Amazon en Estados Unidos, y vender a 125 me estoy ganando unos 20 dólares, que puede ser algo interesante, ¿no? En dolarización es bueno. Pero no obstante, esos costos también suben. Recuerden, la gente quiere ganar más, y no es que a veces también quiere ganar más porque falta por productos, es oferta y demanda. Algo que estaba consultando, por ejemplo, en la mayor parte de gente hoy por la pandemia se ha dedicado al ciclismo, la venta de bicicletas se ha extendido. Están ahora de moda lo que es el Shimano, creo que es de eso, ¿no? Esos que tienen un montón de cambios con disco, con no sé qué cosa, no es como antes que tenían ese cauchito, etcétera. Y entonces, esos productos también están escasos, ¿no? Cuando uno tiene problema en cuanto a esos productos, va a una donde vende bicicletas y dice, no, nos llega dentro de unas 15 días, a veces un mes, ¿no? También es eso, ¿no? O sea, a veces la producción no se alcanza porque justamente en muchos países de esta fiebre del ciclismo, de salir, aprovechar esto de la pandemia, por así decirlo, hizo que se consuma bastante este tipo de producto, ¿no? Entonces, son circunstancias que alteran y eso hay que tomar en cuenta para una buena decisión. ¿Qué es una decisión efectiva? La idea de estas decisiones efectivas es que acerquen a la organización a un conjunto de metas que han sido acordadas previamente, ¿no? O sea, yo no voy a tomar decisiones y a ver qué resulta, ¿no? Es como quien dice, me caso y veamos qué resulta. No, no, yo me caso es porque yo quiero. Yo me caso es porque quiero ser feliz o considero que así voy a ser feliz. O sea, ya preestablezco mis objetivos, ¿no? No porque, o sea, no es lo contrario. O sea, yo digo, a ver, tomo esta decisión y a ver qué pasa. No es así, ¿no?
Entonces, la mayoría de nuestras decisiones ya hemos definido cuál es nuestro objetivo de esa decisión, cuáles son las metas que componen esa decisión para luego alcanzar ese objetivo, ¿no? Y estas decisiones tienen algunos ingredientes, como se menciona. Lógicamente, los objetivos que estamos hablando, un objetivo debe ser medible, ¿no? O sea, yo de alguna manera voy a coger una cinta métrica, una escuadra, un flexómetro, y puedo medirlo. Eso es, no es un objetivo subjetivo, ¿no? O sea, decir, ¿cuán bien me siento? Voy a tomar esta decisión para sentirme bien. A ver, ¿pero qué es sentirme bien? O sea, ¿dónde encuentro una escala de decir yo me siento más bien, por así decirlo, o menos bien, o me siento igual, ¿no? Entonces, es muy subjetivo. Una forma de medir si un curso elegido se está moviendo hacia o lejos de sus objetivos. Es interesante eso, ¿no? O sea, esa decisión me permite, y lógicamente la idea es que más me acerque a mi meta, a mis objetivos, no que me aleje. Información basada en esas medidas proporcionadas al tomador de decisiones de manera oportuna. Eso es importante, o sea, al definir los objetivos, como les digo, esos objetivos deben ser medibles. Consecuentemente, yo debo establecer las medidas, ¿no? Y la forma de obtener estas medidas. Y en función de esas medidas, puedo decidir si estoy en el camino correcto o no. Por ejemplo, yo puedo un objetivo que digo que en los primeros 3 meses del año, mi meta de ventas de un producto de tipo informático o electrónico va a ser $100,000, ¿no? Entonces, yo voy midiendo el número de ventas, número de usuarios, etcétera, y todo eso voy sumando y voy determinando si voy a alcanzar esa meta o no de los $100,000 en los primeros 3 meses. Si las cosas van bien, de buena manera, si las cosas no están funcionando, debo tomar medidas, ¿no es cierto? Acciones, mejorar la campaña de marketing, de pronto reducir los precios de venta, hacer ofertas, promociones, etcétera, ¿no? Y en otras también puede ser o aceptar que el objetivo, yo me exageré, ¿no? En circunstancias normales, de pronto yo sí alcanzaba esa meta de los $100,000, pero en circunstancias, ¿sabes? Como este caso de la pandemia, puede ser que no. Objetivos. Entonces, los objetivos contienen un fin específico, ¿no? Sí, el objetivo es para qué. Para ganar, para sobrevivir, para mantenerme, para ser competitivo, para sentirme bien, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista que les decía, sentirme bien es muy subjetivo, pero puede ser un objetivo que luego de alguna manera yo le digo, ¿sabes qué? El sentirme bien es conseguí este préstamo, me compré una tele, etcétera, ¿no? Y que puedo transformar esa subjetividad en algo que pueda ser tangible, ¿no? Proporcionar un medio para medir si estamos progresando hacia ese objetivo. Sí, esos son los objetivos, por eso vamos a ir midiéndolos, ¿no? Vamos a ver. Es como quien dice, mi objetivo es llegar aquí y voy caminando. Me voy caminando, está bien. Algún rato voy a llegar 130 kilómetros, ¿no es cierto? De pronto puedo caminar 30 kilómetros diarios, suponiendo. Entonces estimo que en 4 a 5 días llegaré a Quito. Entonces cada día yo voy midiendo, veo mi desempeño y tranquilamente estoy comprobando que voy a alcanzar el objetivo de pronto en ese periodo establecido. Y si no es así, puede ser que necesite más días, etcétera, ¿no? Pero es cuantificable. Aquí tenemos un ejemplo. A ver, en el primer caso, todo el mundo sabe jugar este jueguito de los dardos y el objetivo, entre comillas, es darle al círculo central, ¿no? Entonces es donde yo gano más puntos. Pero en otros casos, el hecho de llegar al círculo central no es el objetivo primario, ¿sí? Resulta que es aceptable en algunos de estos espacios que están de negros, ¿no? Perdón. Estos espacios que están de negrito, pluma y algo así creo que eran estos, algo así de estas cosas, ¿no? Y ese es el objetivo
yo de pegarle a este centro. Y las reglas son internacionales. Ustedes van a ver que ese es el objetivo. Y eso es mucho más difícil, lo consideran, que llegarle a no. Entonces, a veces, el objetivo, lo que quiero decirles es que no está bien definido porque yo no sé las reglas de juego a las que me enfrento. Sí, no es tan fácil decir, yo no sé las, ¿no? Y para mí, siempre era el punto central atinarle, pero resulta que no es el vivo para ganar, ¿no? Consecuentemente voy a perder. Esto también debería enterarme, las reglas de juego, las condiciones sobre las cuales voy a operar, trabajar para que las cosas funcionen o no. En el segundo gráfico, en cambio, ¿cuál es el objetivo? Dice, yo parto de una posición inicial, que sería esta, y debo llegar a mi objetivo, que es en esta dirección. Les pregunto a alguno de ustedes, a ver, más bien ya les voy a ir llamando por lista. A ver, señor López Ramos Marco Vinicio. Sí, Inge, buenos días. Usted ve que ahí está generado un camino. ¿Cómo te va? Es camino por unas flechas. Tú podrías considerar que ese camino por las flechas es el camino más óptimo. Porque eso sería, ¿no es cierto? Mi meta es de ir de una posición inicial a final. Yo lo que debería tratar es de encontrar una ruta que sea la más corta, ¿no es cierto? Entonces ahí están unas flechitas. Me faltaría aquí la flecha, ¿no? Suponiendo que le voy a poner aquí, entendería. Y la última sería una flechita acá. Y eso completaría mi camino, ¿no? ¿Qué me dice usted, señor López Ramos Marco Vinicio? Esa es la ruta más corta. No podríamos coger, en vez de la diagonal, la primera, segunda, tercera, cuarta flecha, podríamos ir recto y de ahí bajar. Por la I-37 y después bajo por la Highway 57, ¿no es cierto? Supongo yo, Dices, sería la óptima. en vez de esta, yo iría por acá, ¿no es cierto? Y luego bajaría acá. Eso me dices tú. Sí, Inge. Ya. Señor Martínez Urbina Joshua Mateo, ¿qué dices? ¿Está bien o está mal? Yo creo que las dos estarían correctas. No, es que no puede haber correctas en las dos, más que todo en este gráfico. Si tú le ves, esta línea es un tanto inclinada. Si fuera un cuadrado aquí, por así decirlo, no habría problema, porque el cuadrado, a ver, vamos, yo le voy a poner como líneas suspensivas, debería ser acá, ¿no es cierto? Y ahí sí podría decir que es la misma distancia, pero no es la misma distancia. Entonces, esta ruta que está marcada en flechas sigue siendo la ruta más corta y no la otra. Ahora te pregunto a ti. Entonces ya vimos desde el punto de vista geométrico, ¿no? Yo podría decir, no. Si fuera es un cuadrado, estaría bien lo que me dijo el compañero anteriormente, pero no es un cuadrado, eso el gráfico nos dice. Entonces no puede ser la ruta más corta. O sea, voy a tener un desfase de 20 metros, 30 metros, qué sé yo, ¿no? No hay problema. Ahora, la pregunta al señor Martínez sería, ya aclaramos eso, la ruta que está en flechitas, ¿siempre será la ruta más adecuada en tiempo, por ejemplo? No, ¿Qué puede pasar? que puede haber retraso por diferentes factores en el camino. Ya, a ver, dime, lo que interesa es que ustedes desarrollen, por favor. O sea, el asunto de este curso también es que ustedes tengan ideas. Recuerden, a nosotros de sistemas nos preguntan muchas cosas y nosotros tenemos que tener muchas ideas, muchas opciones, se puede decir, lamentablemente. A ver, dime tú, imagínate, ¿qué puede pasar? Ya me dices que no, estoy de acuerdo. ¿Qué Sí, puede pasar? al tratarse de calles puede ser tráfico que esté más congestionado. Ya, eso. O sea, esa ruta aparentemente es la más corta, pero tiene demasiado tráfico.
Y la otra ruta que mencionaba el compañero, que puede ser un poco más larga, pero puede ser que no tenga mucho tráfico, consecuentemente yo cojo esa ruta y llego más rápido. Perfecto. O sea, al decir que llego más rápido, puede ser que, o sea, mejor dicho, es que ocupo menos tiempo y resulta más óptima desde el punto de vista de tiempo, que es lo que me interesa. Dice, vos vas a manejar un poco más, o sea, vas a cubrir un poco más de distancia, pero vas a llegar en menos tiempo porque la ruta es más rápida. Perfecto. También, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, a veces cuando yo tomo una decisión, que de pronto esa vía, como bien dices, aparte del tráfico, puede estar en reparación. Consecuentemente, yo debo buscar rutas alternativas. El objetivo primordial es llegar a mi dirección objetivo. Y así en la vida y en las circunstancias normales de una organización, a pesar de que yo tenga ya planificado todo, se pueden presentar ciertos factores que alteran o van a hacer que reduzca la posibilidad de alcanzar mi objetivo. Ante eso, yo debo reaccionar y tomar decisiones. En este caso, busquemos otra ruta, donde de pronto no voy a cumplir el objetivo en el tiempo, por ejemplo, en la distancia, pero me garantiza algo importante. Ahora sí, lo más importante es lograr llegar a la dirección. Ya no te puedo exigir por las circunstancias que llegues antes de las 11 o que gastes menos combustible porque no utilizaste la ruta óptima, más óptima en este caso. No, lo que me interesa es que llegues con los productos, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, las decisiones, a pesar de que pueden estar tomadas, están analizadas, siempre pueden surgir ciertos factores que hacen que esas decisiones tengan que ser reevaluadas, ¿no? Y eso es fundamental. En cualquier metodología, ustedes saben, una vez que ya está hecho algo, yo siempre tengo que estar evaluando lo que hice para ver si lo que hice realmente sigue funcionando bien. Caso contrario, si cambiaron las circunstancias, yo tengo que reevaluar y proponer otra alternativa, ¿no? O modificar en algo la alternativa planteada. A ver, ya este joven y este joven. Listo. Continuamos. Entonces, ahí aparece la inteligencia de negocio, ¿no? Inteligencia de negocio empresarial, como ustedes quieran ver, ¿no? ¿Qué es la entrega de información precisa y útil? Y es lo importante, a ver, estos dos aspectos. Precisa, sí, porque es lo que, o sea, yo necesito esta información respecto, por ejemplo, a distribución, para poder distribuir de manera adecuada y oportuna y segura mis productos. Información precisa porque, por ejemplo, yo soy Servientrega. Necesito determinar también y útil, lógicamente, si el tipo de producto es frágil, el que voy a transportar. Consecuentemente, yo tomo las precauciones necesarias. Y si no es así, el producto le puedo tratar, a veces, ustedes pueden ver, lo maltratan a los productos, ¿no? Entonces es bueno decir, ¿sabe qué? Yo le pongo frágil y a usted le responsabilizo de que ese producto llegue en buenas condiciones, ¿no? Pero si me dan esa información, o no me dan, mejor dicho, entonces a veces lo tratan como cualquier producto que no tiene ningún problema, ¿sí? Entonces, algo más importante también es esto de que sea útil, que realmente me sirva para el negocio, o sea, para mejorar el negocio, para incrementar mi margen de ganancias, para hacer mejor las cosas, ¿no? De pronto me dice, a ver, yo tengo un sistema de distribución de productos tipo Servientrega, ¿ya? ¿Consideran ustedes que la información del clima es útil? Sí, perfecto. Sí, sí. Sí, ¿no es cierto? En algunos casos es útil. De pronto, Ambato, Quito, digo así, llueve así, no hay mucho problema porque la vía es buena, etcétera. Pero en otras zonas, si me voy a la parte ya por Riobamba, Chimborazo sería, ¿no? Antes de llegar a Sogues, toda esa parte para Cuenca, es propensa a derrumbes. O si me voy por la parte de Aloac, ¿no? Para Santo Domingo también es propensa a derrumbes. En el caso de que ya pronostiquen lluvia, yo debo tomar cuidado, ¿no? Entonces hay esa probabilidad de que haya derrumbes y puede ser que la entrega no sea oportunamente, ¿no? Entonces, en algunos casos, y eso también hay que considerar, la información puede ser útil y en otros casos no tan útil como yo quisiera. Pero tampoco puedo decir de que, no, solo aquí es útil. No importa, ya produzco la información y tarde o temprano me va a servir
o me advierte para tomar precauciones, ¿no? Entonces, eso es importante. Listo. Y esto que menciona aquí, ¿no? Descubrimiento con diseño. A ver, vamos a ver. Aquí la palabra mágica es descubrir, ¿no? La idea para que un negocio sea más inteligente, se puede decir, porque al final el negocio funciona, ¿no? Pero a veces funciona como un autómata. O sea, si las condiciones cambian, el proceso se sigue haciendo de la misma manera y luego me doy cuenta de que estoy teniendo problemas, ¿no? Entonces, la idea es descubrir nuevas formas de hacer las cosas, descubrir datos, información que me permitan enfrentar los cambios que de pronto se pueden producir, ¿no? Entonces, hay una manera de descubrir que es a través del diseño, ¿no? Dice, sabemos la pregunta que queremos responder y tenemos una buena idea de dónde encontrar esa respuesta. Eso es bueno, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Me preguntaron algo y yo quisiera saber cuáles son los mejores clientes, tanto en monto de venta como en la cantidad de productos que adquieren, ¿no? Entonces, no es lo mismo que un cliente me adquiera un vehículo, por ejemplo, de gama alta que cuesta $50,000, que un cliente que me ha comprado 2 vehículos de los tipos pequeños, ¿no? Que cuestan como 14, 15 mil dólares. Entonces, entre los dos sumados sale $30,000. En cambio, el otro, en una sola compra me hizo $50,000, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ya sé la pregunta y la forma más fácil de encontrar la respuesta, como se menciona aquí, una de las formas es a través de los informes, ¿no? Entonces, yo requiero informes, quiero reportes y puedo ir comparando, ¿no? A veces, como no tengo el tema, todavía me toca coger los reportes impresos o en hojas de Excel, lo que sea, e ir viendo qué es lo que está sucediendo. Entonces, como se menciona aquí, si algo necesito, ¿sabes qué? Necesito que creen un informe, diseñen un informe, ¿no? Por eso es descubrimiento por diseño. Yo sé la pregunta y para encontrar la respuesta a esa pregunta, o sea, hay que hacer un análisis. Yo mando a crear los reportes correspondientes. Pero ese es el problema. Se me ocurre otra cosa, no sabes qué, hagan otro diseño y así voy a tenerles, ¿no? Entonces los de sistemas van a estar furiosos. Cada 10 minutos, cada hora se le ocurre otra cosa. De una vez díganos todo. Recuerden que cuando ustedes desarrollan software, ustedes ya tienen establecido cierto número y cierto tipo de reportes. Y cuando me comienzan a pedir unos reportes, estoy hecho un lío. En buena hora, si ustedes tienen los datos ya en sus tablas, en su base de datos. Si no tienen, ahí vienen más problemas, ¿no? Entonces, tienen que buscar la fuente donde conseguir esa información y mezclar con sus datos. Peor aún, si ustedes tienen informes solo tabulares, y aquí dice, ¿sabes qué? Me tienes que construir informes que sean resúmenes tabulares y gráficos. Híjole, y ahí empiezan los problemas, ¿no? Entonces, en vez de seguir mejorando el sistema como tal, me comienzo a dedicar a hacer y ahí comienzo a sopesar, ¿no? Digo, a ver, son importantes, claro, los reportes son importantes porque eso me permite tomar decisiones y eso es parte de tu trabajo. Pero dejo de hacer otras tareas, que de pronto hacer un nuevo sistema, lo que sea, porque estoy cumpliendo los reportes y vienen los problemas, ¿no? La saturación de trabajo. Otra forma de descubrir es a través de los datos, ¿sí? En donde me dicen, no sabemos exactamente dónde buscar. O sea, no sé si habrá en los reportes, ya le veo, no hay, o sea, o no tendré todos los reportes a mi alcance. No sé si en la base de datos tendremos toda esa información, ¿sí? Y ahí tenemos inconvenientes. O a veces me digo, ¿sabes qué? Necesito algo, pero me generan reportes. Me dice, pero esto yo no pedí. No, es que el dato que tú me pediste o la información no lo tengo suficientemente. Tengo así como que dicen crudo, ¿no? Tú veles si le puedes combinar o nos indicas cómo combinar, ¿no? Pero no es tan claro la situación.
Otra, como dice, sabemos dónde buscar, pero no es práctico buscar en toda la información detallada. Ah, claro. Entonces, por ejemplo, yo les digo, no tengo el sistema de contabilidad, como les decía, el sistema operacional también, que cada año se va cerrando, ¿no? Entonces, todas estas operaciones se van guardando. Y de pronto yo les digo, ¿sabes qué? Necesito una información que abarque los 5 últimos años. Chuta. Dice, me toca primero, estaban guardadas en unos respaldos, me toca buscar en los respaldos, restaurarles. Recuerden que restaurar un respaldo de base de datos no es así nomás, o sea, me toca restaurar dentro de la base de datos. Y si la base de datos es operacional, es un lío, ya ves, tiene que configurarse de alguna manera, etcétera, ¿no? Y son de 5 años, y yo tengo sacado respaldos cada 3 meses, bueno, todos esos conflictos que puede haber, ¿no? Entonces, comienzo a sufrir, como ustedes ven, ¿sí? Y lo más importante, como se menciona aquí, la información que encontramos determina dónde queremos ir a continuación. Eso es lo bueno. O sea, cuando yo comienzo a tener datos, comienzo a tener información, recuerden que esos datos por sí solos no significan nada. Cuando yo le doy sentido a esos datos, le etiqueto esos datos, son temperaturas, son precios, son devoluciones, comienzan a tener sentido, consecuentemente se vuelven o se transforman en información. Y la información cuando se junta en conocimiento y el conocimiento cuando se junta en sabiduría, ¿no? Que ese sería el objetivo máximo que podríamos alcanzar. Y lo más interesante, como se menciona aquí, es que la información que encontramos determina a dónde queremos ir a continuación. Entonces, cuando yo tengo un sistema, en este caso de soporte a decisiones, como les decía, yo combino información de un tipo, ¿no? Digo, los clientes. Quiero ver cuál es el cliente que más ha comprado. Perfecto. Y luego veo ahí que dice, ¿de dónde son los clientes? Yo quisiera saber de dónde son los clientes que más me compran, pleno. De pronto, veo fechas. Entonces también puedo saber en qué fechas me compraron más de esos clientes de ese sitio. Y como les decía, las formas de pago y en qué trabajan esos clientes, si tienen hijos, por ejemplo, en un negocio de Bebemundo, ¿no? Entonces a mí me interesa si son parejas, por eso a veces les piden datos, si son recién casados, si van a tener ya un hijo, si tienen hijos, etcétera, para ofrecerles una serie de productos. Y así mismo, ¿no? Si son padrinos, por decirlo en nuestro medio, entonces tienen que darle un regalo específico a su apadrinado, ¿no? Entonces, y si es varoncito, si es mujercita, lo que sea, etcétera, etcétera. Entonces, si ven, entonces la información, cuando yo tengo más información, puedo descubrir más cosas, ¿no? Y me va guiando, ¿sí? Objetivos específicos, aparte de los objetivos generales que puedo tener, es como quien dice, incrementar mis ventas, ¿no es cierto? Entonces hay objetivos específicos, es decir, incremente las ventas de productos de primera necesidad. Incrementa las ventas de calzado casual o de playa, qué sé yo, ¿no? Entonces los específicos, ustedes saben, en definitiva son objetivos más cortos, asimismo son medibles, ¿sí? Y que me permiten alcanzar metas a largo plazo, a corto plazo, y también lo interesante abajo la pirámide es que hay objetivos operativos del día a día. O sea, cumplir, por ejemplo, un margen de ventas diario, cerrar todos los días la contabilidad, o sea, nada queda abierto, se puede decir, todas las operaciones se han concluido, etcétera, ¿no? Entonces, esos son objetivos del día a día, ¿no? Puede ser un objetivo, vamos mucho más allá, que no se produzcan fallas, o que se produzca máximo 0.3 fallas por día. Claro, no puede haber una falla, es 1 o es 0, ¿no? Pero en promedio, pongamos que yo saco a día, me resulta que las fallas se bajaron a 0.3. Eso es bueno, ¿no? Como objetivo, por así decirlo. Ahí tenemos también medidas concretas y recuerden que yo les hablaba la clase anterior de los KPI, ¿no? Los indicadores de rendimiento. Entonces, estos KPI se pueden transformar en lo que se llamaban los semáforos, como les mencionaba. Y normalmente, si están en verde, estamos bien, en amarillo algo está pasando o estoy en proceso y en rojo siguen dificultades.
Los KPI, como dice ahí, en la cúspide de la pirámide, son altamente resumidos, en el sentido de que un KPI, cuando yo leo a qué se refiere, debería entenderlo, no fácilmente, no debería ser complicado. Y ya vamos a ver eso. Datos resumidos con menús desplegables, sí, lógicamente. Entonces yo voy a medir, por ejemplo, como les decía, la venta a mis clientes, luego de eso en el otro menú por provincia, luego por meses o por años, por productos, por formas de pago, etcétera, ¿no? Y eso involucra también lo que se menciona al final, con un buen nivel de detalle de datos, ¿sí? Para yo poder realmente analizar esa información. Demora en la información de retroalimentación. Este es un asunto importante. Y eso ya lo vimos en esos grafiquitos que presentábamos en la clase anterior, donde, no actualmente, sino ya un tiempo atrás también, es importante la retroalimentación que recibimos de los clientes, ¿no? Eso es fundamental, o sea, y ahí se la vende a un cliente y es bueno preguntarle de vez en cuando a través de una encuesta o una llamada telefónica, lo que sea, ¿no? O cuando vuelve al almacén, lo que sea, reconocerle al cliente y decirle cómo le fue en su último producto que adquirió, si no tuvo problemas o si tuvo problemas, cuál fue el problema, etcétera, ¿no? Eso es una buena retroalimentación. Entonces, la idea es que esa retroalimentación no se demore demasiado, o sea, no tenga intervalos de tiempo demasiado grandes, ¿no? No obstante, a veces la retroalimentación, dependiendo del tipo de negocio, se puede hacer cada año, otra cada 6 meses, cada 3 meses, ¿no? U otra es inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, si yo compro llantas, se estima de que un juego de llantas debería durarme 50,000 kilómetros. En promedio me dicen que una persona normal y corriente debería circular 10,000 kilómetros al año, por así decirlo, ¿no? Es en promedio. Entonces, a los 5 años debería volverme a comprar las llantas. Si viene antes de los 5 años, implica que esa marca de llantas no resultó tan buena. Ahora, no puedo asumir esa decisión o esa conclusión inmediatamente, porque puede ser de que en ese periodo la persona se dedicó a viajar, ¿sí? Y no viajó por caminos asfaltados, por ejemplo, sino de caminos con piedra, tierra, etcétera, y eso hace que se desgasten mucho más las llantas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero es que vean que hay que compaginar ciertas información con la que nos proporciona y aquella información que de pronto el usuario no nos cuenta, pero nosotros podíamos decirla, ¿no? O sea, o obtenerla. Al mencionar, de pronto salió usted de paseo, se ha ido por montañas, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso también me ayuda a determinar realmente lo que está sucediendo. Chuta, lamentablemente están abriendo una vereda y la bulla. Veamos. Los KPI, como les decía, indicadores clave de rendimiento, son medidas altamente resumidas diseñadas para transmitir rápidamente el estado de esa medida. Por lo general reflejan los aspectos más vitales de la organización. En este caso, un KPI representado a través de un como tacómetro, se puede decir medidor de velocidad, siempre va de 0 a 100. En este caso, porque es del 100% de cumplimiento, no. Aquí menciona que está al 60% y está un indicador amarillo. Dependiendo del tiempo restante que yo tenga para cubrir ese objetivo, puede ser que el 60% esté bien, ¿no? Pero, por ejemplo, el objetivo ya tengo que cumplirle a fin de mes y estoy apenas en el 60%, tengo muchísimos problemas, ¿no? Entonces, incluso lo que les acabo de decir, que tengo que cumplir el fin de mes y estoy en un 60%, ya no debería estar en amarillo, no debería estar en rojo. Entonces, de paso, eso me permite verificar si el KPI está bien diseñado, ¿no? Entonces, algo importante, ojo, igual que cualquier sistema operacional, yo debo probar mis sistemas de soporte de decisiones, ¿no? Debería tratar de generar escenarios donde vería el comportamiento, en este caso del KPI, para ver si está funcionando correctamente, ¿no? Entonces, a veces me toca cambiar datos manualmente, subir al sistema para ver si el funcionamiento hace lo esperado, ¿no? No se olviden de eso. Latencia
En inteligencia empresarial es la cantidad de tiempo entre la aparición de una transacción y la carga de información de esa transacción en el sistema de inteligencia empresarial. Sí, a eso se refiere a la latencia desde el punto de vista de sistemas de soporte de decisiones. A ver, ¿qué quiere decir esto? Para que mi sistema de soporte de decisiones sea más eficiente, sea más efectivo, sea más preciso, sea más real, yo debería contar con toda la información que se está produciendo de pronto día a día o semana a semana y hago el análisis adecuado. Si yo no me percato de eso y de pronto cuando hago el análisis tomo decisiones y luego me doy cuenta de que esa latencia ha sido de 3 meses, ¿qué quiere decir? O sea, que la información de los últimos 3 meses no se ha cargado al sistema. Estoy en problemas. Entonces, yo debo garantizar, de acuerdo al diseño que haga de mi sistema, que la información que se produzca esté subida a este sistema en tiempos cortos, o sea, y en tiempos racionales que he definido. Como les digo, puede ser que se haga día a día. Entonces, a partir de las 9 de la noche, donde nadie está trabajando, empiezo a cargar, mejor dicho, estos datos de mis operaciones del día al repositorio que sería mi data warehouse, ¿no? En otros casos dicen, no, yo necesito cada semana. Entonces, el viernes, a partir de las 9 de la noche, comienza a cargar toda la información de la semana. Para que el lunes que yo hago el análisis, esa información esté disponible, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo hacer eso, ¿no? No es problema hacer eso. Es bien facilito. O sea, es crear un trabajo, un job, y dentro de la base de datos y le calendarizo, ¿no? O sea, para que este trabajo, como en el ejemplo que estoy diciendo, se hagan los viernes a las 9 de la noche y listo. Ojo, el hecho de que yo programe una tarea, una base de datos, no implica que a veces esa tarea, por A o B razones, puede fallar. Recuerden, pongamos que es a las 9 de la noche, pero cosas de la vida a las 8 de la noche, se fue el sistema, o sea, se fue la luz, lo que sea, la energía, el sistema no estaba funcionando a esa hora. Consecuentemente, esa tarea no se ejecutó. Yo debería verificar, y por eso es bueno hacer pruebas también, ¿no es cierto?, de madurez del sistema, y sobre todo si es tolerante a fallos, de decir, a ver, vamos a simular este evento. Tenía que hacerse a las 9 de la noche, y a las 9 de la noche, antes de las 9 le suspendemos el sistema. ¿Qué pasa si yo le prendo a las 10 de la noche y digo, a ver, esa tarea programada a las 9, ¿se ejecutará luego a las 10? O me emite algún mensaje de decir esa tarea no se ejecutó. Si se ejecuta, a pesar de que ya no es de la hora, en buena hora. Pero si no, yo debería saber que se emite algún mensaje, alguna alerta, y el lunes, por ejemplo, esa alerta, yo leerla y saber que inmediatamente yo tengo que procesar esos datos. O, en otras circunstancias, si hace que no se vuelve a ejecutar esta tarea, porque no es lógico, ¿no? Si le ejecuté a las 9, ya pasó esa hora, ya no hay. Pero que me genere, y lógicamente el sistema va a generar alguna alerta, me envía un mensaje de correo electrónico, ¿no? Se genera una acción, en mi caso yo como responsable de la base de datos, para que me diga, ¿sabes qué? No se ejecutó este proceso. Y el mensaje me va a enviar justamente cuando el sistema vuelva a vivir, a la vida, nuevamente se suba, por así decirlo, ¿no? Puede ser el sábado, puede ser el domingo. Eso es bueno. Entonces va a garantizar de que el lunes siempre los que toman decisiones van a tener la información oportuna, ¿no? Lamentablemente ese es nuestro trabajo, ¿no? A veces de fin de semana, que siempre tenemos que estar alerta a lo que suceda. Pero hay que probar, lógico. Fuentes de datos. ¿De dónde nomás obtenemos los datos? Justamente el de las operaciones transaccionales, que es lo más lógico, que están almacenadas en nuestro sistema operacional o sistema transaccional. Son las operaciones del día a día, operaciones de compra, venta, con clientes, con usuarios propios de la empresa, con departamentos de comercialización, de marketing, etc. Ahí está la información. Pero esos datos necesitamos pasarlo a un sistema OLTP. Ay, perdón, ese es el sistema transaccional en línea, ¿no? Ya me estoy adelantando. Entonces, este sistema OLTP, lógicamente, registra día a día lo que pasa, ¿no?
Y como dice ella, lo interesante, apoyan el funcionamiento diario de una organización en el sentido de que me permite hacer las operaciones del día a día. El otro sistema que nosotros vamos a construir, en cambio, me permite tomar decisiones en función de esas operaciones del día a día. Estos sistemas, o LTP, están optimizados para procesar y almacenar transacciones de manera eficiente. ¿Sí? Y como dice aquí, cómo estos sistemas procesan y almacenan las transacciones de manera eficiente, dividiendo o fragmentando los datos en pequeños datos, por así decirlo, datos más pequeños, que se ajustan a lo que nosotros llamamos la normalización de una base de datos. ¿Sí? Recuerden que hay 5 reglas de normalización y un sistema normalmente aplicando las 3 primeras reglas es más que suficiente. La normalización lo que trata es eliminar la redundancia de datos, ¿no es cierto? Esa duplicación, esa repetición de datos. Eso es redundancia. Y ahora les pregunto, ¿un sistema OLTP o existe algún sistema OLTP donde uno pueda decir que la redundancia es 0? Señorita Núñez, @Noelia Abigail. Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Cómo es eso? Está dudando. Y esa es una pregunta básica. ¿Qué me dice? ¿Por qué cree que no? A ver. Ay, no, sí. Ay, no, sí, ¿cómo es eso? A ver, ¿existe algún sistema donde usted, transaccional, operacional, ¿no? Donde no exista redundancia de datos? Recuerden, no se preocupen, van a aprender a decir, si me equivoqué, ha sido por esto y aprendo. O sea, por sus propias palabras, mejor, ahí se aprende. A veces hay personas que tienen, por miedo a hablar, se quedan con la duda y no aprenden, y al final aprendemos todos. ¿Qué dice señorita Núñez? Yo creo que no, o sea, ¿Por qué? Porque siempre va a haber errores y esas cosas al momento de que los usuarios ocupan. Ya, pero no se refiere a la redundancia de errores, sino duplicidad de datos. O sea, sí, al momento en lo que ponen los datos puede ocasionar un error al momento de ingresar los datos. Ingresar mal un dato y eso. Ya. A ver, vamos a ver. Señorita Dayana Puetate, Yesenia. Sarchi. ¿Qué nos dice usted? ¿Qué opinión tiene? Yo creo que en la actualidad es muy poco inusual que los sistemas de base de datos no incorporen la opción de redundancia. ¿Es una opción la redundancia? No, porque no debe de, o sea, en sí, en los sistemas no debe de existir redundancia de datos. Ya. O sea, no debe existir, pero existe. Creo que no. O bueno, supongo que ya personas que ya están súper capacitadas para esto, puede que por A o B motivo tengan un pequeño fallo y sí puede existir. Ya. Listo. Y vamos con el último. A ver, veamos qué nos dice el señor Yambay Miño Santiago Steven. Bueno, Inge, yo creo que no, la verdad, porque
creo que las bases de datos están diseñadas de manera en que no exista redundancia de datos, por eso, o sea, operacionalmente no creo que haya algún sistema que tenga ese problema. O sea, porque como dijo antes mi compañera, hay gente preparada atrás de eso. Ya, muy bien. Vamos a ver. Pregunta para todos. ¿Ustedes ya tomaron base de datos? Sí. Sí, ¿Y bro. ahí no hablaron de la redundancia de datos? Sí. Sí. Y entonces, ¿por qué me contestan de esa manera? A ver, no está mal, o sea, no está mal que me contesten mal. O sea, así vamos aprendiendo. A veces los conceptos no lo tenemos muy claro y a medida que uno va estudiando, va evolucionando, desarrollando, madurando, se va dando cuenta de las cosas, ¿no? Entonces, a ver, todo sistema, en este caso, base de datos que normalmente manejamos relacional, tiene redundancia. La redundancia no se puede eliminar a cero. Las reglas de normalización lo que tratan es reducir al máximo esa redundancia, no eliminarla, no puede. ¿Por qué razón? Porque como yo relaciono una tabla con otra a través de un campo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo mi cédula y en ventas, ¿cómo relaciono con las ventas? A través de la cédula. Entonces digo, esta cédula le corresponde a este cliente. El hecho, y como es una base de datos relacional, es la única manera de hacerlo. Consecuentemente, el hecho de que tenga en clientes cédula y en ventas cédula implica que hay redundancia, pero esa redundancia es necesaria. Entonces, yo cuando estoy hablando de normalización para eliminar la redundancia, o sea, no se elimina al 100%, se elimina. La idea es reducir esa redundancia, que no existan muchos datos duplicados. Pero como les digo, utilizamos base de datos relacionales y para establecer esas relaciones necesitamos campos comunes y ahí está la redundancia. Entonces, es una redundancia técnica que sí se permite. Ahora, podemos hablar de las bases no relacionales, ¿no? Entonces, entendería de que no necesito, o sea, ahí sí se elimina la redundancia. Pero vamos a ver algunos problemas que no es el motivo de este curso, ¿no? Y ya, o sea, luego les voy a mandar a preguntar, pero que quede muy claro. En base a datos relacionales, obligado existe la redundancia, pero es la redundancia técnica que se requiere para establecer las relaciones entre las diferentes tablas. Lo que hay que evitar es exagerar, ¿no? Porque un sistema operacional lo que pretende es ser eficiente, ser rápido, etc. Y ¿cómo es rápido? Cuando optimizo, ¿no? Las claves primarias, claves foráneas, claves candidatas, etc. ¿no? De acuerdo, entonces eso tiene que quedar muy claro, por favor. Y no así, en cambio, todo lo contrario, lo que hablamos de normalización y redundancia es lo contrario en los sistemas de soporte de decisiones, donde en cambio la redundancia se la considera algo bueno. ¿Y por qué es bueno? Porque eso permite que las operaciones en este tipo de sistemas se realicen de manera eficiente, ¿sí? Entonces ahí ustedes ven de que en un caso, cuando yo hago sistemas operacionales donde me interesa la velocidad, la eficiencia, optimizar el espacio que ocupo en mi base de datos, trato de normalizar, o sea, reducir la redundancia. En cambio, en el sistema de soporte de ediciones, yo trato de aumentar la redundancia. Y no es que lo haga a propósito, sino que es necesario para que, en cambio, aquí el procesamiento, la generación de los reportes, las consultas, sea mucho más fácil y sea mucho más eficiente, que luego lo vamos a ver. Algo importante también que hay que aclarar, que en los sistemas OLTP lo que reflejan es el resultado neto, o sea, de una venta, de una devolución, de una compra, de un cambio, etc. A diferencia de un sistema de soporte de decisiones donde me interesan, por ejemplo, los eventos, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿por qué se devolvieron esos productos? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué en este día se vendió más que en otros días? ¿Por qué en este mes se vendió más? O sea, ¿sí me entienden? O sea, son los eventos que hacen de que una operación dada
se incremente o se decremente. Ejemplo, en un sistema operacional yo veo, chuta, las ventas de mayo se han disparado, chéverazo. Entonces digo, a ver, es fácil, ¿no? El ejemplo es trivial. Entonces, ¿cuál es la razón? Es que es el mes de la madre. Entonces, por la madre, las ventas se incrementaron. Perfecto. Entonces, en otro caso, qué sé yo, marzo. Chuta, ve, las ventas han bajado. Dice, ¿qué sucede? No, es que en marzo normalmente es así, en todos los negocios las ventas bajan. ¿Seguro? Entonces, sí. Entonces, ahí saco un reporte y veo, comparo, ¿no? De los últimos 5 años las ventas de marzo y veo que en marzo siempre son bajas. No, sí tienes razón. Entonces, yo no me conformo, ¿no? Si voy a hacer un buen sistema, se puede decir, soy un buen empresario, yo voy a decir, bueno, no es que en marzo siempre sean las peores ventas o ventas bajas. Entonces, tratemos de que en marzo hagamos alguna campaña, alguna promoción para que esas ventas se incrementen. No de pronto muchísimo, ¿no? Pero sí se incremente y eso es bueno. Y ustedes han visto que muchas de las empresas, sobre todo ventas de comidas, antes de eso sí lo hacían en Quito, Guayaquil, ciudades grandes, por así decirlo, las famosas promociones, ¿no? Y empezaron ya aquí en Ambato también, ¿no? Por decirlo así. El viernes de locos, 2 por 1, ya, compre 10 alitas y les regalamos 10 alitas más, pleno. Un solo día. Ahora ustedes ven que en muchos locales esas promociones funcionan a veces todos los días. Un día dice yo les regalo un helado, en otro día les regalo una cola de 2 litros, en otro día el segundo le vendo a mitad de precio, etcétera, etcétera. Entonces, eso mejora las oportunidades de que una empresa obtenga mayores ganancias, ¿no? Y como digo, se incrementan también en los meses que se vende menos tradicionalmente por obvias razones, tratan de ofrecer otras alternativas para que la gente compre. A ver. Todos han ido al Mega Máximo, ¿cierto? A este del mall. Sí. Todos han ido allá. O alguien nunca ha ido. O algún mall. A ver, digan. Todos han ido allá. Sí, en mi caso. Sí. No tengan miedo. Sí, nos hemos ido. Chévere, hasta por curiosidad, lo que sea. Lo que quisiera saber, y por eso les digo, es bueno también irse a darse una vuelta, aunque no compren nada, porque es bueno cómo las cosas se van dando en los negocios, para que ustedes también puedan aplicar en el momento que ustedes quieran hacer un negocio o sugerir. Por ejemplo, en el Mega Maxi, en los meses de noviembre, octubre, noviembre, algo así, cada año, ofrecen alguna oferta. Entonces, el año anterior estaban ofreciendo el teléfono, el Samsung A71, que normalmente estaba en $600, de ahí que ahí mismo lo venden, 640. Lo estaban vendiendo en $360. Entonces, si yo comparo, digo, es buenas. Y me dan a 12 meses, significa que yo pagaba $30 mensuales, es bueno, compro. Pero para adquirir ese teléfono, yo necesitaba comprar $40 adicionales en productos que son parte de esta oferta, ¿no? Suponiendo que sea la marca de mayonesa, alguna mayonesa, sean de café, sean de papel higiénico, lo que sea. Ajustaba los $40, o sea, yo compraba $40 y me daban un cupón que podía ir a comprar el teléfono en $360. Entonces, analizándolos, pues estaba buenazo. Sí, tengo un teléfono. El A71 era. Ya. Pleno. Entonces, esa fue una opción para dice, no, es que atrae a los clientes, ¿no? Entonces, hacen que se compren ciertos productos y el cliente dice, me conviene comprarme ese teléfono, etc. Bueno, recién nomás hubo en cambio en el Mega, han puesto, sí, yo tampoco sabía, ¿no? Y sale un cupón que me dice que el mismo teléfono A71 está en oferta. Ahora ya costaba casi $400. Si lo veo en Mercado Libre, ese teléfono, el A71 está en 375, el A72 en 350 se puede encontrar, etcétera, pero pagando al contado. En cambio, si yo compro en el Mega Maxi un teléfono a $400 prácticamente, puedo pagar a crédito, me salía en cuotas de $33, que sigue siendo conveniente. Ya. Entonces, uno se preguntaría, esos eventos, o mejor dicho, ese evento de promoción se genera con el propósito de mejorar las ventas, sí, pero también tiene un propósito de pronto liberarse de un tipo de modelo de teléfono
porque ya saben que en marzo salió el A71, el A72 y el A52. Entonces, dice, ¿cómo nos salimos? Son estrategias de marketing de esta mercadería, y ponemos, lógicamente, una vez que salgamos de esta mercadería, vamos a poner los nuevos teléfonos, las nuevas series, se puede decir, ¿no? Entonces, son eventos, que eso le digo, a veces tenemos que percatarnos, y que afectan de una en otra manera, con los objetivos a veces preestablecidos, las operaciones que nosotros hacemos en una empresa, ¿sí? Entonces, siempre tomen en cuenta eso, ¿no? Las empresas hacen promociones, le compran algo, o ustedes compran algo y dicen, le obsequian, qué chévere, me obsequiaron, aunque sea una tontería, pero ya me obsequiaron algo, siempre a nuestro cerebro va es gratis, que no es tan gratis siempre, ¿no? Pero bueno, es gratis. Entonces, la siguiente voy a comprar acá mismo, ¿no? Entonces, son estrategias, ¿no? Y nos marcamos, como les digo, en función de eventos, que es para los sistemas de soporte de decisiones, ¿no? A diferencia de los sistemas operacionales, donde las cosas son puntuales. Vendí, no vendí. No sé por qué vendí. El sistema no le interesa si estuvo en oferta o no. Aquí yo solo apunto que vendí. O devolvió, no sé por qué. Sí, en cambio, en el otro sí me interesa esa información, ¿no? A ver. Ahora viene lo interesante también, y habla de la palabra agregados, ¿no? Entonces, resulta que para yo obtener estos agregados, y si lo quieren ver de una manera muy simple, los agregados son valores resumen de una serie de operaciones. Estos resúmenes pueden ser una suma, un promedio, etcétera, pero el más que se utiliza van a ver que es el agregado de suma. Me va a sumar y voy a generar un valor que es el resumen que corresponde a un día de ventas. O puede ser un agregado que corresponde a las ventas de una semana. O sea, va a sumar las ventas de cada día de lunes a viernes, suponiendo que funciona la empresa, y obtengo el agregado de esa semana. Y así puedo tener de la siguiente semana hasta cumplir el mes. Y luego tengo de los meses y cumplo el trimestre. Y luego de los trimestres tengo el semestre y al final de 2 semestres tengo del año. En un sistema normal, transaccional, hacer eso, me llevaría mucho tiempo. Sí se puede hacer, pero me lleva mucho tiempo, porque el sistema no está concebido para estar guardando esos valores agregados, ¿no es cierto?, de suma. Ojo, algo que sí se hace es de los saldos, ¿no?, como les explicaba. Entonces, un cliente, un banco, una institución financiera pregunta el saldo sí se guarda. Si no hiciera eso, me tocaría coger el histórico de ese cliente y ir sumando, o sea, depósito, suma, retiros, resta, ¿no? Y al final dice, esto usted ha tenido. Me lleva mucho tiempo. Desde el punto de vista técnico, me dice que yo no debería almacenar campos calculados en base de datos, pero por razones mucho más técnicas de eficiencia del sistema, calcúlale y listo, ¿sí? Entonces, pero estos agregados, imagínense, son de un montón de operaciones. Entonces, el sistema operacional se volvería loco, consumiría mucho tiempo y lo haría muy lento, ¿no? Pero de estos agregados, en cambio, se sirven los sistemas de soporte de decisiones, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo esto funciona, y es algo interesante, ¿no? Entonces, el agregado, como les decía, es un resumen de un grupo de operaciones. ¡Ojo! No necesariamente el valor mínimo de un agregado va a ser por día, el intervalo de tiempo. Puede ser por jornada, ¿no? Tengo 2 jornadas laborales, por ejemplo, de trabajo, entonces puedo calcular por jornada, 4 horas, 4 horas. O puedo hacerlo cada hora, dependiendo, ¿no? O puedo hacerlo cada 30 minutos. Como ustedes ven, existe una flexibilidad enorme en estos sistemas. Entonces, por ejemplo, aquí me dice el importe total facturado a un cliente en un año determinado es la suma de agregado de todos los importes de facturas para ese cliente en ese año seleccionado. Sí, entonces, yo no tengo que ir a barrer todo el histórico del cliente para sacar ese agregado. Ese agregado va a estar disponible en los sistemas de soporte de decisiones. Ya vamos a ver cómo. Entonces, aquí vamos a ver que existen algunos agregados en estos sistemitas de soporte de decisiones que son los más utilizados, se puede decir, ¿no? Y ustedes ven ahí el significado, la suma, lógicamente, el conto, el conteo, el mínimo, el max. Claro, ustedes pueden decir, pero eso puede aplicar con SQL. Sí, pero van a ver que lo que yo les voy a pedir, o sea,
o se va a pedir dentro de una sesión, les va a costar mucho tiempo y mucho trabajo. Como les decía, no, ¿saben qué? Ahora quiero datos de esto, quiero este gráfico, quiero esto. Se van a volver locos. En cambio, estos sistemas me facilitan todo esto, ¿no? Y como ustedes ven, existe una serie de opciones, ¿no? Que uno puede aplicar. De paso, sacado del docs de Microsoft.com, ¿no? Y existen otras funciones de agregación también que se puede ir utilizando y aplicando. Ahora sí empezamos, ya vamos acercándonos a lo que nos importa. No nos interesa el sistema relacional como tal, sino los sistemas de soporte de decisiones que tienen que ver con los data mart, ¿no? O data warehouse. Ya me adelanté, los data mart es igual que un data warehouse, pero en pequeñito. Estos data mart que vamos a crear o data warehouse también lo vamos a hacer sobre una base de datos relacional, en nuestro caso SQL Server. Entonces, la estructura de un data mart y un data warehouse también es una estructura relacional. Pero la forma de procesamiento de operaciones que tienen estas estructuras difiere un tanto de mi modelo 100% relacional, ¿no? Entonces, un data mart es un conjunto de datos históricos en un repositorio electrónico que no participa en las operaciones diarias de la organización. Sí, estos repositorios son estáticos desde el punto de vista de operaciones de la empresa. Estos simplemente consumen los datos una vez que se han generado a través del sistema operacional. O sea, todas las ventas del día se suben a este repositorio. Entonces, el data mart es básicamente solo de lectura, ¿no? O sea, yo le subo y de esos datos del data mart yo leo. ¿Y qué me escribe? Lógicamente los datos que tengo de mi sistema operacional. O sea, el sistema operacional trabaja independiente de mi data mart, sí. Pero si tengo dentro de mi misma base de datos, va a consumir recursos informáticos, lógicamente, ¿no? Y el sistema lo hace un poquito más lento. Y a estos data mart lo que se pretende es crear inteligencia empresarial. Esos son más pequeños. O sea, el data mart para compras, un data mart para ventas, un data mart para distribución, etc. Aquí también está la palabra que ya me adelanté, que es desnormalizar las cosas. Aquí lo que me interesa es que exista redundancia. ¿Por qué es necesaria la redundancia? Porque eso, como les digo, vuelvo y repito, permite que la eficiencia o el rendimiento de estos sistemas sea aceptable, ¿no? O sea, porque aquí no vamos a manejar como un sistema operacional, pongamos una tabla que tenga 1000 productos, una tabla que tenga 1000 clientes y listo, ¿no? Es chiquita. Aquí vamos a tener una tabla donde están todas las operaciones de 5 o 6 años, lo que sea, y resulta que es 1 millón de clientes, por así decirlo. Los clientes se van a repetir, lógicamente. 1 millón de registros de productos que es resultante de las ventas, 500,000 registros resultantes de las compras, 100,000 registros que representan las devoluciones. Vean, hay un montón de datos que necesitamos manejar. Y esa redundancia va a permitir, o esa desnormalización va a permitir que los cálculos que nosotros tenemos que hacer sean muy eficientes, ¿no? Los datos no están en tiempo real, lógicamente. En el data mart nosotros vamos subiendo los datos del sistema operacional que sí tiene datos en tiempo real. O sea, cuando se produce una venta se almacenan los datos de mi sistema o mi base de datos relacional operacional. Pero puede haber una latencia, como se les mencionaba anteriormente, hasta que suba esos datos de la operación. La última que hice es una venta. Puede ser que la latencia sea de 1 minuto, pero existe. Puede ser la latencia de un día, puede ser la latencia de un fin de semana o de una semana, hasta que esté disponible en mi sistema de soporte de decisiones, ¿no? Por eso le decimos muchas veces que los datos que nosotros tenemos en un sistema de soporte de decisiones no necesariamente es en tiempo real, porque eso también consume recursos, ¿no? Y si tengo recursos informáticos limitados, no me conviene. No obstante, la mayor parte de negocios en los cuales se aplican, no es necesario que estos datos se estén reflejados en tiempo real. En otros casos sí, sobre todo de inversiones, ¿no? Estos datos, lógicamente, cuando yo subo de mi sistema operacional a mi sistema data mart o data warehouse, que son estructuras multidimensionales llamadas cubos, sí necesito
se necesita hacer ciertas operaciones, por ejemplo. Yo no le voy a subir a veces, tengo mi tabla ventas. En ventas tengo relacionado con productos, con clientes, tengo la forma de pago que sería mi maestro detalle, ¿no? La cabecera de la factura, el detalle de la factura. Entonces, yo no puedo tener dos archivos, en este caso la factura, que me diga cabecera y detalle. Yo debo tener un solo archivo, por eso necesito hacer consolidación. Sí, ahí está, voy a redundar los datos, ¿no es cierto? Voy a tener el mismo número de factura, el mismo código del cliente y lógicamente los productos. Eso se va a repetir, sí, no hay ningún problema, ya van a ver cómo. Hay que hacer limpieza de datos, de pronto operaciones que no se han concluido, que no tienen, que se eliminaron por haber razones. Eso no puede estar presente en un sistema de soporte de decisiones, porque eso afectaría el cálculo. O sea, no puede, para eso se hace operaciones de limpieza, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, necesito para un soporte de respecto a generar mejores rutas de distribución, entonces yo necesito la dirección de mis clientes. Y pongamos que un cliente no tengo la dirección, el campo esté vacío. Entonces, eso va a afectar a mi sistema. Entonces, yo lo que necesito, una limpieza o una acción de limpieza, es eliminar ese dato. Lógicamente, puedo hacer una eliminación temporal en el sentido de que yo comunico que es necesario que para ese cliente se obtenga de alguna manera, se llame por teléfono o sea, la dirección, y una vez que obtenga la dirección, le vuelvo a subir al sistema de soporte de decisiones y lo tomo en cuenta para establecer estas rutas críticas, lo que sea, ¿no? Entonces, eso es limpieza de datos. Además de eso, puede ser que la limpieza involucre hacer ciertos cambios, ¿sí? El formato de las fechas, ¿sí? El orden, si voy a trabajar nombres y apellidos o apellidos-nombres, suponiendo, ¿no? Cuando lo consolido, etcétera, etcétera. Y ahí viene el famoso proceso que se llama ETL, recuerden, extracción, transformación y carga, ¿sí? Eso siempre vamos a desarrollar, ¿no? O sea, es el proceso fundamental para generar las estructuras multidimensionales que nosotros vamos a utilizar. Entonces, vamos a hacer procesos de extracción. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a coger los datos de mi sistema operacional y antes de subirlo a mi sistema multidimensional o mis cubos, por así decirlo, mi data mart o data warehouse, yo tengo que transformar esos datos, ¿no? Esas transformaciones, lo que acabamos de ver, son procesos de limpieza, eliminación, llenado en algunos casos si lo podemos hacer, ¿no? Para que estos sí puedan ser procesados dentro de mi sistema de soporte de decisiones. Y el final proceso, como bien dice, una vez que extraigo los datos, los transformo en las estructuras adecuadas, ahora sí, los cargo en las tablas, por así decirlo, y en las bases de datos que correspondan. Esto tenemos que hacerlo automáticamente, ¿sí? Algunas cosas de estas son fáciles de realizar, ¿no? Simplemente cojo, arrastro, pongo una condición y ya. Pero en otras, por ejemplo, cuando hago ya un sistema más completo, sí me lleva un poco más de tiempo, ¿no? O sea, me toca hacer ciertos procesos de transformación un poco más complicados, consolidar datos y cargarlos. Ya vamos a ver eso. Entonces, ¿cuál es la estructura de un data mart? Eso es importante. Entonces, esta tiene medidas, tiene dimensiones, tiene atributos y tiene jerarquías. Ya. En un sistema relacional estábamos hablando en cambio de atributos, ¿sí? Que los atributos van en columnas y los registros que es en fila. Y un registro se refiere a la información de un determinado ítem, persona, hecho, lo que sea, ¿no? En cambio aquí se vuelve un tanto más interesante. Entonces voy a tener un grupo de medidas. Esas medidas van a ser las variables sobre las cuales yo voy a hacer mi análisis, por ejemplo, ventas, compras, devoluciones, clientes, etcétera, ¿no? Esas son mis medidas. Y como dice su nombre, son medidas. O sea, esas medidas
deben ser factibles de cuantificarse, y para que sean cuantificables significa que todas las medidas son valores numéricos. Ojo, todas las medidas son valores numéricos. Alguien me puede decir de pronto, qué sé yo quisiera contabilizar el número de zapatos azules vendidos, ¿no es cierto? Y quiero tener la medida respecto al color. Sí, no hay problema. Yo podría transformar inicialmente azul 1, amarillo 2, verde 3. Y en base a eso obtener la suma, ¿no? Se puede decir. Y luego le transformo. Digo, a ver, de los azules se vendieron 50, de los amarillos 25, de los verdes 16, etc. Sí se puede hacer eso, ¿no? No hay ningún problema. Pero lo que sí, que quede claro que las medidas siempre son numéricas. Enteras o reales, no importa. Dimensiones. Las dimensiones, en cambio, son un grupo o sea, se componen de un grupo de atributos, ¿no? Que representan algo. Y esas dimensiones dan, en definitiva, un mejor entendimiento al análisis de las medidas. Entonces, la medida es un valor numérico, pero si le asocio a una dimensión que se llame tiempo, entonces, y estamos en un contexto de ventas, sería que esa medida representa las ventas realizadas en una determinada fecha. Si esa dimensión es clientes, serían las ventas realizadas por clientes. Si unimos tiempo y clientes, tengo las ventas realizadas por cliente y en una determinada fecha. Los atributos son las variables, no son variables en este caso, son los datos que representan o componen las dimensiones, ¿no? Entonces, esos atributos van a ser de diferentes tipos, de fechas, numéricos, cadenas, etcétera, que van a permitir mejorar el entendimiento de esto. Y finalmente, las jerarquías, que es fundamental, ¿no? Que nos va a permitir hacer reportes mucho más claros, consolidados o mucho más detallados. Una jerarquía es, en definitiva, una estructura, ¿no? Donde yo voy a definir el nivel superior y los subniveles correspondientes. Ejemplo. Entonces, por ejemplo, mi nivel superior yo digo que es país. ¿Cuál sería la siguiente elemento de menor jerarquía a país? Región. Ya, regiones. Luego de regiones. Provincias. Provincias, luego de provincias. Cantones. Ciudades. Ya, luego de ciudades. Parroquias. No, antes de eso, cantones. Luego de cantones. Ahí sí. Parroquias. Y luego de parroquias. Barrio. Barrios. Y luego de barrios. Calles. Caseríos. No, ya, ahí sí nos saltamos. De barrios, ahí viene cuadras, dentro de cuadras hay casas, dentro de casas hay familias y en familias hay individuos. Ya. Con este ejemplo, si ven, se puede generar una jerarquía enorme. Lógicamente, esa jerarquía la puedo generar siempre y cuando tenga los datos, ¿sí? En este caso, yo podía, ¿y cómo la puedo generar automáticamente? Facilito, ¿no? Entonces, yo necesito así partir del nivel inferior, que sería la familia o la casa donde está. Y esa casa, el dato fundamental sería un dato de geolocalización. Con ese dato de geolocalización ya puedo saber en qué país, en qué ciudad, lo que sea. Y luego me metería otros datitos si tiene lógicamente el municipio, ¿no? Para decir, esta manzana corresponde a esta parroquia. Y esa parroquia está definida como urbana o rural. Si ven, yo tengo más información, si es que la tengo. Otra jerarquía puede ser en tiempo, ¿no? Entonces, yo puedo decir, voy a trabajar en años, la jerarquía máxima. Luego puedo trabajar en semestres, luego en trimestres, luego en meses, luego en semanas, luego en días, luego puedo trabajar en horas, luego puedo trabajar en minutos y finalmente en segundos, ¿no? Entonces, son importantes. Cuando yo tengo definidas las jerarquías, es facilito en un reporte, ¿no? Yo digo, a ver, ventas a nivel nacional, clic, perfecto, me salen las ventas.
Ventas por provincia, clic, me sale por provincia, luego por ciudad, y así ustedes ven. Entonces, eso me facilita estos sistemas. Y no he hecho absolutamente nada, o sea, no he hecho en el sentido de que he generado reportes para cada cosa. Simplemente el sistema ya tiene la posibilidad de hacer este análisis. ¿De acuerdo? Ya, a ver, ¿a qué horas son? Ya, ahí nos vamos a quedar. Por lo pronto, a ver, voy a revisarles algunos de ustedes. Se ha mantenido las relaciones descartadas. Listo. Vamos a hacer al azar. Señor Aguas Núñez Cristian, Javier, dígame un número del 1 al 26. 20. Ya, entonces, señor Núñez, la señorita Núñez, Noelia Abigail. Por favor, muéstreme su base de datos instalada. Sí, tengo instalado, pero no pude hacer esa con el componente de, ¿cómo era? Sistema de análisis. ¿Cómo era? Sí, de servicios de análisis y servicios de integración. A ver, ¿tiene instalado el SQL? Sí, tengo instalado el Server. SQL Servers Development y Ya le doy como moderador y usted puede compartir la pantalla, ¿sí? Ya. Hacerle grande la pantalla completa, perfecto. No lo puedo hacer con esto. A ver, ¿qué ¿Qué está haciendo? demuestro? A ver, yo quiero que ahí déjele tal como está. A ver, ¿cómo ingreso yo al SQL Server? A ver, ¿usted creó un usuario? Sí. ¿Y ese usuario qué privilegios tiene? Le puse de management. Todos le puse todos los privilegios. ¿Y por qué creo un usuario? Sí, ahí vamos a tener problemas, porque cuando vamos a hacer algunas cosas, si el usuario no está bien configurado, un lío. A ver, ingrésese al sistema, a ver cómo usted hace. Conéctese. Entonces. Ahí conéctese, a ver. Y ahí está, con autenticación Windows, y es el usuario que estaba trabajando, ¿no es cierto? Ya. Ya, a ver. Póngale botón derecho donde está el servidor, botón derecho donde está en azul, donde dice 15-DYX. Ahí póngale propiedades. Ya, esta ha sido la versión Developer 64 bits. Perfecto. Ya. Ciérrele eso. Ahora, póngase en conectar nuevamente. Ahora voy a conectarme en el análisis service. Ya está aquí. No puedo. ¿Cómo? No sabe valer. Sale ese error. Es que ahí usted mismo dice SQL Express. Yo no sé, ya les dije. Sí, pero es que yo no. Sí, pero es que no puedo cambiarle. A ver. Ustedes son de sistema. ¿Usted cómo puede decirme eso que no puede cambiar? Usted tiene la obligación de buscar ayuda, de tratar de hacer las cosas. O sea, ustedes ya no son niños. Tiene sus compañeros, tiene que tratar de hacer.
Es como quien dice, no, ya no pude y ahí queda, no puede ser eso. Ya, de paso está ya mal. A ver, vamos a ver con el Visual Studio. ¿Ya instaló ahí? ¿Dónde está? A ver, vamos a ver, vamos a ver aquí qué podemos hacer. Continuar sin código, coja la opción esa. Ya, perfecto. Ahora vaya a archivo y ahí coja nuevo proyecto. Coja nuevo proyecto y ahí veamos qué me sale. A ver, aplicación móvil, aplicación Android, no sale lo que debe salir. Uy, uy, uy. ¿Qué más? Biblioteca, nada que ver. No ha instalado. A ver, ciérrale. Ya, y ahora vamos a extensiones, al menú en la extensiones. Extensiones, administrar extensiones. De ahí ponga, pongámosle esta, Integration Service. Integration, ¿no? Póngale en buscar. Ahí. Integration. Ya, hasta ahí no estaba. Mire, SQL Server Integration Service Project no ha instalado. Ahora póngale análisis, service, espérese nomás, espérese, no me haga este rato ya, pero ya veo que no hacen las cosas. Análisis. Es con Y, con Y. No, quítale la I ya. Análisis Service, de ahí tampoco ha instalado. Entonces, así no podemos hacer nada. ¿Quién más tiene los mismos problemas? ¿Ah? A ver, ¿quién más tiene los mismos problemas? ¿Quién tiene bien instalado? En el Visual Studio debería vamos a ver. algo que se llama minería. No, nada de minería, nada. Eso ya van a ver. A ver, vamos a ver. Vamos a compartir la pantalla. Ya. A ver, yo tengo aquí el Visual Studio. Yo no tengo ni instalado. No es el Visual Studio Code. No tengo instalado el Visual Studio. ¿Por qué no tengo instalado el Visual Studio? Debería tenerlo. No instalado. A ver. Hace un ratito. Vamos con el SQL Server, ¿no? Primerito. Voy a subirle esta instancia. Recuerden, yo le tengo bajado los servicios para que no me consuman, ¿no? O sea, ustedes si lo quieren lo hacen así, si no, no. De paso, ustedes ven aquí, control 1.
Si ven que tengo, así deberían tener en estos servicios, el servicio de análisis service, ¿sí? Este es el motor. Y si ven que aquí también hay un servicio de integration service, esos 3 servicios deberían tener ahí instalados. Entonces vamos a ver el SQL Server Manager Studio. Yo tengo hecho unos videitos de cómo se instala. Yo siempre les he dado, sino que en esta ocasión yo dije, no les voy a dar para ver cómo trabajan. Y han tenido varios días para hacer eso. O sea, no es justo. O sea, ustedes, como les digo, cuasi profesionales y que digan, no puedo, no consulto, veo qué pasa. Bueno, yo me conecto. Listo, y ahí me voy a conectar al Analysis Service, si ven, aquí hay Analysis Service, y estoy con la autentificación Windows, no necesito tu usuario, nada de eso, me conecto, y ya tengo, ¿no? Ahora, cuando se me demora, de paso, yo sé que va a tener un error. ¿Por qué razón? Me dice, no me puedo conectar, eso también hay que aprender a leer, ¿no? Y eso es bien simple, porque resulta que el Analysis Service que tengo aquí no está en ejecución, estaba en rojo, ¿no es cierto? Ya lo vimos, estaba en rojo, ahora lo estoy ejecutando para que se active, entonces ya tengo los dos, ¿no? Entonces tranquilamente le voy a cerrar y le digo aceptar y ahora sí nuevamente vuelvo a conectar. Y ya me puedo conectar. Ustedes ven, entonces es facilito, ¿no? Cuando las cosas están bien, las cosas funcionan. Pero bueno, a ver, vamos con estas cosas. En Visual Studio podemos hacer algo. Déjenme ver, no tengo instalado. Instaladores. Aquí tengo. Ya, entonces tengo el Visual Studio. Community, no, este debe ser. Le digo sí. Voy a instalar. Entonces le digo continuar. Y está haciendo lo que normalmente hace, ¿no? No hay ningún inconveniente hasta ahí. Como les digo, si ustedes quieren instalar en buena hora, ya no tienen que hacer este paso. Directamente tienen que ir a hacer lo siguiente. A ver. Veamos. Está descargando. 27 megas. Ya está. No está tan lento. Ya. Listo, aquí tengo esto, ¿no es cierto? Digo, a ver, ¿cuál quieres instalar? Yo quisiera instalar la versión Community, que es la que me interesa. Recuerden que es gratuita, ¿no? Y no hay ningún problema. Entonces, voy a instalar. ¿Qué me dice? La licencia de evaluación por 30 días, solo con fines de evaluación el periodo. ¿Qué pasó? Porque he caducado mi versión de Visual Studio. ¿He tenido instalada? No sé. He tenido instalada. Parece que ya ha caducado. Interesante. Pero no hay problema, ¿no? Con esta versión de Community, como tenemos la de la cuenta de la universidad, entonces se sabe activar, ¿no?
Y ahí está activado, me dice que ya puedo, no se actualiza esto. Entonces ya ha estado, ¿no? Lo que me ha pasado esta situación, que me he desactivado. Bueno. A ver, veamos qué me hace aquí. Tengo dos instalaciones. Le vamos a cerrar la una. Ya, ahí creo que está bien. Herramientas y características. Cuando ustedes están en esto, la primera vez que instalan, ¿no? Se supone. Lo único que necesito que hagan es esto, ¿no? Se van a almacenamiento, herramientas, almacenamiento y procesamiento de datos, ¿no? Conecte y desarrolle, pruebe soluciones de datos, SQL Server y todo eso. Y nos vamos al panelito que se encuentra aquí a la derecha y simplemente deberían ustedes habilitar, a ver, aquí está, ¿no? SQL Server. Bueno, este dato está habilitado por eso, si no, no me sale, ¿no? Aquí debe estar, esto sabe estar deshabilitado, algunas cosas, y así sabes. Entonces, sin habilitar nada de esto. Entonces, recuerden, está almacenamiento y procesamiento de datos, vengo acá y lo que necesito que habiliten es el SQL Server Data Tools, ¿sí? De paso, podrían ustedes, no hace falta el resto, ¿no? Con este es suficiente. Herramientas de desarrollo.net porque son los frameworks. Si ustedes no habilitan eso, no pasa problema, pero cuando ya comiencen a utilizar, me dice, ¿sabe qué? Necesita actualizar o instalar el framework. Entonces, para evitarnos de eso, de una vez le selecciono, ¿no? Y listo, y le mando a instalar, no hay ningún problema. Una vez que acabo de instalar esta cosa, lógicamente llego a esta pantalla, no le pongo código, no me va a aparecer muchas opciones para hacer nuevos proyectos, ¿no? No pasa nada. Entonces, ¿ahora qué necesito instalar? Me voy a extensiones y lo que veíamos, ¿no? Administrar extensiones. Y aquí comienzo a buscar, ¿no? Entonces yo voy a buscar Integration Service. En mi caso ya está instalado. Si ustedes no tienen instalado, le dicen descargar y luego le instalan el archivo, no hay ningún problema, ¿no? Y asimismo el otro que necesitan instalar es el análisis service, que en mi caso también ya, aquí está ya instalado. Simplemente lo descarguen, como en el caso de la compañera, y lo instalan. Y eso es todo lo que necesitamos hacer. ¿Sí? Entonces, esto ya para la próxima clase, ahora sí les voy a volver a revisar, que esté todo bien. Como les digo, no les subo los archivos porque necesito que ustedes se pongan a trabajar, a investigar. No se hagan líos. Como ustedes ven, es bien simple. No estarán instalando todos los componentes. Es bien simple. ¿Qué más? Algo que siempre les recomiendo y es cuando ustedes tengan una instalación limpia en su máquina, de paso, cambien el nombre del dispositivo, ¿no? En mi caso le puse Edison. Necesitamos este nombre, si no les genera un nombre aleatorio y es un nombre bien complicado y lío, ¿no? Entonces, una recomendación. La otra recomendación es, vamos a ver aquí, el de control. Me voy a cuentas de usuario. En mi caso, no quiere decir que no puedan tener otras cuentas, no. Pero la cuenta que yo manejo es una cuenta, como ustedes ven, se llama Edison Dell. O sea, mi
nombre de mi máquina también es Edison Dell, mi usuario también es Edison Dell, es para no hacerme lío, ¿no? Y este usuario es administrador y protegido con contraseña. ¿Qué quiere decir? Que debo ingresar al sistema Windows con la contraseña. Eso es fundamental, señores, háganme en caso para que les funcionen las otras cosas. Porque si no, ustedes me crean otro usuario que no tiene todos los privilegios, un lío, y se van a morir. Usen este usuario. Luego, cuando ya se vuelvan expertos o conozcan más, ahí sí pongamos otro usuario del SA, del SQL, lo que sea, ¿no? Este rato no. Por eso, cuando ustedes vieron que tenía el SQL Server, yo tengo autentificación Windows, o sea, con el usuario que me meto a mi sistema, funciona. No funciona con el usuario de cuenta de Microsoft. Por ejemplo, yo soy alvarez@uta.edu.es, lo que sea, ¿no? No funciona con esa, ¿no? Tenemos que crearnos un usuario independiente que sea administrador y van a ver que ahí les funciona todo sin ningún problema. Una vez que ustedes ya conozcan bien esto, ahí sí pongan otro usuario, pongan lo que ustedes quieran, ¿no? Pero mientras tanto, no. Ojo con eso, no pongan, y pongan clave, por favor, aunque sea pongan 1, 2, 3, 4, pero pongan clave, porque a veces también dicen, yo creé el usuario es administrador con ese ingreso, pero sin clave. No, en el sistema les va a pedir que ingresen claves. Hay procesos que le dicen, si usted no me pone clave, no podemos continuar. Hágame en caso. ¿De acuerdo? Entonces, para el día miércoles, ahí sí, ya con esta explicación rápido, vamos a ver cómo nos va. Me dedico a revisarles. Vamos a ver si les reviso, no a todos, pero a un buen grupo. Y rapidísimo. Si las cosas están bien, a ver, hagamos esto, este otro, y listo, y funciona todo bien, ¿no? Ahí nos quedamos, jóvenes. Nos vemos el día miércoles. Por favor, preocúpense de esto. Si no, no podemos continuar. Ojo, si ustedes buscan en YouTube también sí creo que hay, ¿no? No recuerdo. Pero vean una instalación sencilla. Esto no es nada del otro mundo, ¿no? No se compliquen la vida, por favor. Entonces, nos vemos el miércoles, jóvenes. Un buen día. Cuídense, pasen bien. No se olviden de registrar la asistencia en el sistema en el aula virtual. Una pregunta. Sí. A mí sí me deja instalar, perdón, yo sí instalé el análisis del integration, pero solamente el integration no me deja loguearme. ¿Usted sí puede loguearse normalmente? Claro, ya vamos a ver, o sea, ¿cómo les digo? Con tranquilidad algunas cosas. Ya les voy, o sea, yo quiero que instalen, lo que más me interesa en este momento es de la base de datos y el Visual Studio que esté instalado el Analysis Service, en ambos. El Integration, luego lo podemos tranquilamente resolver algunos problemas cuando ya vayamos a utilizarlo. Pero si tienen instalado en buena hora, con tranquilidad, o sea, no hace falta de que se apure. E igual el Integration Service dentro del SQL con tranquilidad todavía no. Cuando ya definimos ciertos jobs que necesitamos hacer, ahí sí necesitamos el Integration Service, que nos funcione perfecto. Mientras tanto, lo único es, en SQL y en Visual Studio, bueno, en SQL, el motor de base de datos y el Analysis Service. En Visual Studio, que esté funcionando el DT Tools, esa herramienta con el framework, y luego de eso instalan el Analysis Service. Si quieren ganar tiempo, instalan el Integration Service. Pero con tal que esté instalado el Analysis Service, no hay ningún problema. Porque ese se va a conectar al SQL y me va a permitir crear la estructura multidimensional. ¿De acuerdo? Entonces, para el miércoles quiero que tengan bien eso, por favor. El resto vamos a ir solucionando poco a poco. Algunas cosas, ojo, yo les voy a ayudar. Yo les digo, a ver, les recomiendo tal cosa. En otras cosas que yo sé que son sencillas de hacer, yo les dejo que ustedes hagan. Tienen que también ponerse a pensar, a estudiar. Veamos cómo les va el miércoles, ¿no? Por favor. De ahí tomo alguna otra decisión. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Nos vemos el miércoles, jóvenes. Pasen bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego.